con todas las declaraciones políticas que se han hecho a lo largo de este fin de semana, porque el PP ha intentado recuperar el fantasma de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista después de que la UCO incluyera en su informe sobre José Luis Ábalos fotos con sobres que tenían impreso el logotipo del PSOE y dentro había dinero y una cantidad escrita a mano en estos sobres. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El PSOE dice que ese dinero que iba dentro de esos sobres, con esa cantidad que se señalaba en cada uno de ellos, eran pagos legales a Ábalos por liquidaciones de diferentes cuestiones. Recuerda que la Guardia Civil no vincula este dinero a ninguna financiación ilegal, aunque es verdad que detecta algunos descuadros, y el ministro Marlaska le devuelve la acusación al Partido Popular recordando lo que pasaba en Génova cuando Bárcenas era su tesorero y ahí sí que habían sobres. Sí, el PP no ha perdido la oportunidad de dar por hecho que había financiación ilegal en el PSOE cuando ha visto en ese informe una foto con un sobre y el logo del partido con Ábalos como destinatario. Explican desde Génova que esa imagen, incorporada en el último informe de la UCO sobre el exministro, es la prueba definitiva de que en Ferraz había una contabilidad B y que desde el partido pagaban en sobres tanto a él como a su ex asesor Koldo García. Los populares incluso ponen fechas, sin una sola prueba, eso sí, creen que fue a partir de 2017 con Sánchez de nuevo en la dirección del partido cuando empezó este supuesto ir y venir de dinero a Ferraz. La vicesecretaria de Política Social de los populares, Carmen Fúnez, en las últimas horas daba por hecho la contabilidad B. Todavía no hemos visto ni un resguardo, ni un ticket que justifique el origen de ese dinero y que ponga de manifiesto que no había una contabilidad paralela dentro del PSOE en España, que había una caja B dentro del Partido Socialista y que se estaban pagando sobresueldos a líderes del PSOE sin ningún tipo de justificación. Para el PSOE, Ángels, este informe de la UCO demuestra todo lo contrario a lo que apunta el PP. Fuentes socialistas niegan las acusaciones y recuerdan que todos los pagos vía caja tienen comprobantes, están justificados y aprobados por el Tribunal de Cuentas. Y la prueba, recalcan, son los extractos enviados por el PSOE al juzgado. En público, mientras tanto, era Fernando Grande Marlaska el que lanzaba un recado a los populares cuando hablan de sobres. Yo puedo anunciar que, evidentemente, yo no he visto nada de lo que dice el Partido Popular y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas. Conclusiones, Ángels, que tras el informe de la UCO son como la noche y el día para PP y PSOE. Los primeros no perderán comba con ese asunto, dando por hecho que hubo financiación ilegal tras el informe y acusaciones que, según nos dicen los socialistas, no hay por dónde cogerlas. Pero vamos a ir paso por paso, porque hemos pasado el fin de semana entretenidísimos leyendo el informe de la UCO. Esta vez hemos tenido tiempo, porque la otra vez nos pilló entre semana y ya fue un poquitito más rápido. Bueno, antes de nada, este informe de la UCO, lo que dice Mateo es que no haya evidencias en este momento de financiación ilegal del Partido Socialista, ¿no? El informe tiene varias variantes. Efectivamente, una habla de las transferencias económicas que hay entre el PSOE y Ábalos, primero como diputado y como alto cargo que fue del Partido Socialista, los ingresos en nóminas, aportaciones en cuenta, otro tipo de ingresos, y ahí la UCO asegura que vía transferencia bancaria no hay ningún descuadre, no hay nada que les llame la atención. Efectivamente, es mucho más amplio el informe porque habla de otros ingresos no declarados o cantidades satisfechas a Ábalos no declaradas de otros asuntos en los que establece efectivamente la cifra de 95.000 euros, un poquito más, que no hay que no está cuadrado, que a la UCO le parece que provienen de ingresos que no tienen por ahora justificación. Ábalos ya ha dicho efectivamente que podría justificar alguno de ellos, será la siguiente fase que ahora veremos, pero inicialmente lo que dice la UCO es que hay 95.000 euros, ya te digo, que vienen de diversas fuentes, pues de la pensión alimenticia del hijo, una cuenta compartida que tenía con su exmujer, gastos personales, hipoteca, desplazamientos, la Fundación Fiadelso, que hemos hablado de ella aquí, que es una fundación familiar de Ábalos, y ahí es donde aparecen esos gastos desgajados que para la UCO son no declarados, son ingresos no declarados, que no tienen trazabilidad, digamos. Bueno, vamos a ir desbrozando poquito a poco este informe de la Unidad Central Operativa. En un instante vamos a hablar de esos gastos personales de Ábalos, 95.000 euros que detecta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Habíamos dicho, por un lado, en este informe no se encuentra financiación ilegal del Partido Socialista, sí que se habla de pagos en efectivo que, según la UCO, estarían justificados, ¿no? ¿A qué se deben esos pagos que daba el Partido Socialista en efectivo a Ábalos? El Partido Socialista tenía dos vías, digamos, de pagos a Ábalos, una vía transferencia bancaria, que es el grueso
prácticamente de su nómina, sus gastos de representación, sus aportaciones como afiliado, etcétera. Esos, según la UCO, esos pagos vía transferencia bancaria, no hay nada que les haga llamar la atención o no hay nada sospechoso, y efectivamente hay una segunda vía de pagos que son a través de caja, en metálico, los famosos sobres que hemos visto en el documento de la UCO, y que efectivamente hablan de unos 19.000 euros en todo el periodo que se investiga, y ponen el acento en el año 2019, porque hay un descuadre en dos pagos en concretos, a través de sobre, a través de caja. Por cierto, el PSOE dice que esto está en el Tribunal de Cuentas, o sea que este mecanismo, que a nosotros nos llame la atención, de pagar en caja, pagar con sobres gastos de representación, manutención, viajes, etcétera, esto está, analizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas no veo nada raro. Veremos si hay una segunda petición para analizar nueva información. Y efectivamente, Silvia, hay un descuadre ahí que le llama la atención la UCO, un famoso descuadre de 500 euros por un apunte que el PSOE le da, en este caso al juez, de exactamente 320 euros aproximadamente, y según las cuentas de Ábalos serían de 800 y pico euros. O sea, hay un descuadre de 500 euros que, según el PSOE, era un dinero que se pagó en sobre para la manutención del equipo que acompañaba a Ábalos como secretario de organización del PSOE en su momento, pues para gasto, ya te digo, de manutención, de hoteles, de restaurantes, etcétera. Esto es lo que dice que el PSOE podría justificar este descuadre si el juez se lo pide. En esos sobres, para que nos hagamos idea, había hasta decimales, es decir, se paga con céntimos, se paga con monedas de 20 céntimos, o sea, la cantidad que hay en ese sobre es exacta y coincidiría con el registro que tiene el Partido Socialista. Efectivamente, el PSOE dice que todo lo que salió de su caja para Ábalos es lo que está en manos del juez, en manos del Tribunal de Cuentas. Incluso afirma que la agencia tributaria y el Congreso, todo está trazado, todo está perfectamente claro. Pero es verdad que la UCO pone el acento en dos entregas en caja, una, la que te digo, de los famosos 500 euros, que de momento la UCO dice que es sospechosa porque no encaja con la información que le ha mandado el PSOE al juez, y hay después una segunda entrega, de una segunda liquidación en caja a través de sobre, tanto a Koldo García como a Ábalos, de unos 1.200, 1.300 euros, que después lo que hace la UCO es, digamos, cotejarlo con las evidencias de los audios que él tiene. Entonces la UCO dice, bueno, es que aquí la mujer de Koldo García hablaba de 8.000 euros aproximadamente, y a mí el PSOE solo me da información de 1.300. ¿Qué hay del resto, no? Entonces, bueno, efectivamente, de eso no tiene, digamos, una cuantía perfectamente establecida, pero lo deja entender que ahí hay un descuadre que habría que dar justificación, ya te digo, a partir de las evidencias de los audios de Koldo. O sea, aquí lo que está mezclando la UCO es la información que me da el PSOE, lo que tengo de Ábalos y los audios famosos de Koldo García que me dicen otra cosa. O sea, está triangulando estas tres cosas. Así que estamos revisando, por si se incorporan ustedes a la hora de la 1, todas las patas que tiene el informe de la UCO. Por un lado, dice que al menos en lo que ha revisado no hay rastro de financiación ilegal del Partido Socialista. Habla de pagos en efectivo del Partido Socialista a Ábalos que correspondería a un dinero que adelantó Ábalos y que luego le dijo al partido, oye, dámelo. El partido se lo dio, y de esos 19.000 euros que se han calculado habría un descuadre de hasta ahora 500 euros que a la UCO no le cuadran. Aprovechando que está usted aquí, le voy a preguntar por un par de asuntos más de actualidad, ministro. Uno de ellos es ese informe filtrado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, usted, sobre el señor Ábalos. ¿Usted qué valoración hace de este informe? Bueno, yo en primer lugar he visto unas valoraciones demasiado rápidas. Aquí todo el mundo parece que se lo ha leído, lo ha estudiado y ya tiene unas conclusiones concretas. Yo no he visto de ese informe, de lo que he podido leer al respecto, nada de ninguna cuestión relativa a posibles financiaciones irregulares, como la derecha y la ultraderecha rápidamente han expuesto, pero de todos modos a quien corresponde determinar y dictaminar, vuelvo a decir que yo no he visto nada ni se hace ninguna indicación al respecto, a quien corresponde dictaminar es a la autoridad judicial, que es la que dirige la investigación. Con lo cual yo creo que menos juicios antecedentes que en muchas ocasiones hemos visto que se han quedado en nada. Es cierto, señor ministro, que este informe de la UCO no muestra ninguna evidencia de que el Partido Socialista se financie ilegalmente. Pero dice el Partido Popular que ustedes no solo tienen una caja B, aunque no es lo que dice el informe, sino que es que además Pedro Sánchez lo sabía y que tiene que dimitir. ¿Qué le parece la opinión y la posición del Partido Popular? Pues bueno, pues una posición, tú misma lo has expuesto y yo no quería ser más explícito, pero he dicho claramente que de lo que yo he podido conocer del informe una vez entregado a la autoridad judicial, yo no veo ningún elemento
relativo a ninguna posible financiación irregular, pero no obstante será la autoridad judicial la que en el marco de la investigación pues al final concluya. Pero es lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular a utilizar el bulo, la desinformación y voy a decir la falsedad con conocimiento claro. Quizás es que ellos recuerden que cuando hablamos de sobres todos identificamos los sobres con el Partido Popular. Cuando hablamos de caja B todos identificamos la caja B con una condena a título lucrativo del Partido Popular. Quizá cuando hablamos de caja B, con esa caja B todavía se pagaron las obras donde actualmente trabaja, no sé si mucho o poco, el señor Núñez Feijóo. Contaba antes a Belén Barreiro por la sobreactuación del Partido Popular, porque al Partido Popular no le hace falta ningún juicio ni ninguna sentencia, es decir, saca sus propias conclusiones en cualquier investigación y en este caso los sobres que existen, hemos visto las imágenes, hay sobres con dinero dentro, pero bueno, la UCO no lo vincula, la UCO no lo vincula a ninguna financiación irregular, pero ya el Partido Popular sí tiene constancia de que hay dinero B en el Partido Socialista, Antón. Bueno, es que esa es una de las líneas rojas que sabe que colocaría a los socios de Pedro Sánchez en una posición muy difícil, ¿no? Lo primero es importante recordar que esto es un informe de la UCO. No es una prueba, ni mucho menos una sentencia, ni un auto judicial, ¿no? No sé qué valor policial o probatorio tiene esa fotografía exactamente, pero bueno, la UCO ha decidido incorporarla. Oye, pues nada, adelante. Igual que afirmar que hay algunos descuadres entre las cuentas que presenta el PSOE y el dinero que dice que recibió Ábalos y no indicar cuáles son exactamente esos descuadres, ¿no? Pero bueno, es un informe, no tiene más valor que el que le quiera dar su señoría en la instrucción y las evidencias que pueda aportar, ¿no? La clave está en superar lo que ya hemos comentado aquí, que yo creo que son las dos grandes líneas rojas de este asunto, además de que esto efectivamente pase a juicio, se judicialice más allá de una instrucción, ¿no? La primera, que aparezcan pruebas evidentes de financiación ilegal, y la segunda, que aparezca un P. Sánchez, como en su día hubo un M. Rajoy. Que todavía no sabemos quién es. Que no sabemos quién es, efectivamente. Bueno, algunos parece que sí lo saben, pero otros siguen investigando. La justicia española no sabe quién es. Sabe que está muy preocupada por averiguar quién filtró el famoso correo del novio de Ayuso, pero lo de M. Rajoy lo dejamos para otra década o para otro siglo, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales no tanto para acabar con la figura de Pedro Sánchez, sino para colocar a sus socios ante una tesitura repetir un poco lo que le pasó al propio Rajoy con el PNV. Es decir, que la evolución del caso de corrupción, en aquel caso la sentencia famosa de la Audiencia Nacional, coloque a alguno de tus socios en una posición imposible, que le impida seguir apoyándote, salvo asumiendo un coste y un riesgo político enorme. Por eso necesita desesperadamente que haya un caso de financiación ilegal, que de momento no parece que es lo que tengamos. Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada, ni tampoco parece que aparezca un Pedro Sánchez. El problema que tiene el caso Koldo es yo creo que es muy obvio, ¿no? Que es que antes del verano nos fuimos de vacaciones con unas expectativas, que es que el juez Puente, que en una instrucción yo creo bastante profesional y bastante acertada, formulaba una hipótesis discutible, pero una hipótesis de que podía haber hasta 5,5 millones de euros en mordidas y en dinero ilegal, y van pasando los meses, van pasando los días y lo que aparece es corrupción, pero menudeo de la corrupción, ¿no? Y eso yo creo que debilita poco a poco el impacto político del caso. Si hubiera financiación ilegal no iba a estar ahí. Estas son las cuentas que mira el Tribunal de Cuentas, que se auditan, que son las oficiales. Por lo tanto, si hay o hubiera algún tipo de financiación ilegal, hay que buscarlo en otro sitio, no allí, ¿vale? Y segundo, entre las personas que nos están escuchando, habrá mucha gente que cuando llega a su empresa, un día a la semana establecido, el lunes o el viernes, entrega los tickets de los gastos, pues he tenido que coger un taxi, he tenido que comprar un billete de tren, he tenido que pagar una comida en un restaurante, en una cosa de negocios, lo que sea, y efectivamente eso se abona o bien por transferencia o bien en efectivo. Es decir, esto no es una práctica que sea muy extraña. ¿O no se registra? Es una práctica, sí, se registra, pero es que está registrado. No, sí que claro. Tiene que registrarse y de hecho, según lo que nos dice la UCO, efectivamente eso está registrado, salvo algunos descuadres que puede haber. Pero es una práctica habitual en cualquier trabajo entregar los tickets de gastos que te ha generado el propio trabajo y de acuerdo a esos tickets se devuelve el dinero que tú has adelantado. Por lo tanto, el sobreactuar con estas fotos, yo creo que en el fondo se puede volver en contra del Partido Popular en el sentido de que es que mucha gente
tiene esas prácticas introducidas en sus ámbitos laborales. Otra cosa es que efectivamente eso tiene que estar bien registrado, faltaría más, Y ¿no? también Por supuesto se que sí. alude siempre a los gastos de representación, ¿eh? Tanto No, un Partido Popular, aquí, sí, aquí pero no aquí hemos no sufrido en estamos Sevilla, hablando ¿eh? de gastos de Todo de representación. representación. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de unos gastos que Hay que ser prudente, sí. previa entrega del ticket, supuestamente, que eso es lo que estamos viendo, previa entrega del ticket se están planteando, ¿no? Cosas distintas, es que puede haber otro tipo de financiación ilegal que yo no lo sé, No lo veo pero feo. desde luego si la hay, no está allí. Es verdad que a mí me llama mucho la atención que el señor Cerdán siga en la cárcel y que reiteradamente se ha pedido su excarcelamiento y recientemente, creo que fue el jueves Sí, o el la viernes, semana ¿no? pasada. Nuevamente se volvió a ratificar No. en la necesidad de que estuviera en la cárcel y eso a mí efectivamente Ya me sabremos tiene por qué. en posición de prevengan. Claro, exacto, pues Hay por que eso ser digo que prudente, cautela, claro, exacto. claro. Pero con todas esas cautelas, lo que estamos conociendo hasta ahora, yo creo que no nos lleva a poder mantener el grado de gravedad que le dábamos a este asunto en junio y julio. De todas formas, Por lo conocido hasta ahora. Yo creo que la frase, y ahí sí que hay consenso, porque hasta Carlos Díaz que sí, que al Partido Popular le pueden las ganas. Claro, ya ha visto 2 sobres con algo de dinero dentro y es una tentación demasiado Lógico, grande. Claro. Hombre, a ver, por un lado pedimos prudencia y por otro lado vemos una foto con 2 sobres que Claro. en total que son 3.000 euros. Sí, sí. Decimos que es demoledor. No, yo prudencia A ver, en mi juicio, en el nuestro. Vamos a ponernos, bueno, pues si pedimos Sí, sí. prudencia, seamos prudentes. En el circo de la política es lógico, bueno, ¿no? pero Yo hago mi papel, entonces el PP que haga el yo suyo. desde el punto de vista de la prudencia, me gustaría que, por ejemplo, la UCO tuviera más cuidado a la hora de hacer sus informes. Porque a veces parece que hace periodismo en vez de informes. Y son informes de la Guardia Civil que después tienen un valor y generan una instrucción. Y ya llevamos muchos informes de la UCO donde aparecen cosas que no deberían estar allí. Primero, porque no aportan nada, y segundo, porque lo que generan es efectivamente la posibilidad de sobre eso construir un discurso. Además de Un errores discurso que no manifiestos, ¿eh? Bueno, los errores son humanos. No, pero cuando se repiten una y otra vez, igual no se ha puesto el cuidado debido. Es que yo asumo que la UCO trata de hacer sus informes con el mayor grado de profesionalidad posible, pero a lo mejor tenía que tener un poco más claro cuál es el contenido de sus informes. El contenido de sus informes no es elaborar especulaciones. O sea, ustedes no están para construir hipótesis periodísticas, ni elaborar especulaciones sobre lo que ha pasado o lo que no ha podido pasar. Ustedes están para registrar los datos que tienen y la información que tienen. Dicen que hay descuadres entre el PSOE y lo que dice Ábalos. Oiga, diga cuáles. Diga qué cantidades, cuándo, qué apuntes y qué registros, porque si no, no sabemos exactamente qué es lo que hay que verificar. ¿Por qué se incorpora la foto al informe de la UCO? Yo sinceramente no lo sé. Desde el punto de vista jurídico no creo que aporte absolutamente nada, más allá de efectivamente dar el soporte para construir una teoría al principal partido de la oposición, cosa que no creo que sea el objetivo de la UCO. Yo soy el primero en reclamar prudencia, y por eso yo creo que es importante decir que Santos Cerdán está en prisión, pero no porque haya una condena judicial. Está en prisión preventiva. Y la presunción de inocencia sigue rigiendo exactamente igual que para ti y para mí. Siempre, Exactamente claro que sí. igual. Pero ya nos enteraremos de las causas por las cuales se mantiene en prisión preventiva. O de las causas por las cuales Bueno, pues, ahora en Navidad sale de la prisión preventiva. Voy a hacer- Entonces, Bueno, ¿qué si diremos? sale, Porque lo se acaba el contaremos. plazo. diremos? Porque Bueno, se ya acaba el veremos, plazo. Voy a ¿no? hacer Ya una veremos.